Hola, sí, ¿me escuchan allí? Bueno, hermanitos, gracias y paz del Señor. Eh, estamos acá reunidos. Hola, sí, 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 ahí ya se fue. Sí, se fue la amenaza. Bueno, estamos aquí reunidos para esta boda, ¿cierto? De nuestros hermanos Pedro y Alejandra, Pedro Cuadros y Alejandra González. Y bueno, muchos se preguntarán, y es bastante polémico, de por qué entró primero la novia, si en los matrimonios tradicionales es como el contrario, y qué es lo que está pasando acá. Y bueno, los hermanitos cantaban una canción que eh, representa eh, lo que Cristo quiere hacer con la iglesia, porque Cristo es el novio, quien quiere desposar, y la amada es la iglesia. Entonces nosotros como la iglesia lo estamos esperando a Él. Entonces así como la hermanita Alejandra estaba aquí esperando, así estamos nosotros esperando por la venida de nuestro Señor. Y es donde el Señor viene y se acerca y ve a su amada. Entonces el matrimonio no es solo un vínculo entre dos personas, sino que es una tipología, un misterio, lo habla la palabra, entre Cristo, que es la cabeza, pero es quien quiere desposar a la novia, que es la iglesia, su amada, como diría ya en Cantar de los Cantares, que primero dice la novia, mi amado es mía, mi amado es mío, perdón, yo soy de mi amado. Y así empezamos nosotros con el Señor. Mi amado es mío, yo quiero que el Señor haga por mí y, y luego yo hago por Él. Pero ya luego hay una transición y esa es a lo que el Señor quiere llevar a la iglesia. Entonces ya en Eclesiastés la amada dice, yo soy de mi amado, mi amada, mi amado es mío, dice allí la palabra. Entonces es esa transición, porque el Señor Jesús no puede venir sin que antes la iglesia haya pasado por ciertas situaciones para que la iglesia misma pueda decir eso. Yo soy de mi amado es mío. Y llegará ese momento, mis hermanos, en el cual veremos al Señor llegando por nosotros. Entonces el matrimonio es más allá de la unión de la vida de dos personas, representa el testimonio de Cristo personificado en una familia, siendo Pedro la cabeza y siendo Alejandra como nosotros, como la iglesia, como el cuerpo. Entonces mis hermanos, venía en medio, muchos me vieron correr de aquí para allá y bueno, en medio de ese agite venía yo ahí en el agite reflexionando y preguntándole al Señor qué quería que compartiera respecto al matrimonio. Y sabemos, podríamos sacar los versículos clásicos y podríamos hacerlo bastante rápido, bueno, Pedro, pero bueno, el Señor me daba sentí otra dirección de parte del Señor y está muy relacionado con la carga que el Señor viene trayendo en medio del campamento, ¿cierto? Porque estamos celebrando hoy una boda acá, pero realmente lo que está en juego es bastante grande. Cuando ellos dos deciden casarse, desposarse, lo que está en juego es bastante grande, está en juego sus familias, sus hijos, quienes aún no creen en el Señor. Y es ese testimonio de unidad que ellos se van a comprometer hoy acá delante de la iglesia y delante del Señor a guardar para dar ese testimonio del cual hablaba el Señor Jesucristo allá en Juan 17. Si bien el Señor lo hablaba en torno a la iglesia, ese testimonio de unidad que Él quería que vieran los no creyentes en medio de nosotros para que muchos fuesen salvos, como explicaba el hermano Gerson, el matrimonio es una continuidad, o más bien hay una continuidad
en la iglesia. O sea, no son dos cosas diferentes como el matrimonio y la iglesia, sino que el matrimonio, los matrimonios hacen parte de la iglesia y los matrimonios son columna en medio de la iglesia. Entonces, las repercusiones que hay son bastante grandes, porque Dios no lo quiera, en el futuro ustedes se separen, se divorcien, ojalá no suceda. Eso va a tener un daño colateral terrible, y el enemigo lo sabe, y por eso el enemigo todos los días su trabajo es buscar en destruir esa unidad que el Señor quiere que nosotros guardemos en medio del matrimonio, a pesar de todo. Entonces, mis hermanos, quisiera que me acompañaran a Efesios 5:31. Y bueno, estos versos los conocemos bastante bien. Y dice así la palabra del Señor. Y esto viene desde Génesis, esto tiene un paralelo en Génesis 2:24. Y dice acá el Espíritu Santo a través de Pablo escribiéndole a la iglesia en Éfeso. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. No se quedará con ellos, no, dejará. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La palabra acá en el hebreo que se utiliza para representar esa una, no sé si se pronuncia así, pero se escribe H-E-I-S, Heis, que significa uno. Heis, y es importante esta palabra en hebreo conforme a lo que vamos a considerar de aquí en adelante, porque si uno hace una concordancia textual en el lenguaje, se va a dar cuenta de que esta palabra Heis se utiliza en muchísimas partes del Nuevo Testamento, en especial cuando el Señor habla de la Trinidad. Cuando el Señor, por medio de nuestros hermanos, da testimonio de que la Trinidad, una, que ellos son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay una unidad en medio de ellos. Entonces esta palabra Heis es bien importante y vamos a encontrar un primer paralelo. Vamos allí a Juan 17, en donde esto hace parte de la carga que sentía de parte del Señor para compartir en medio de esta boda. Inicialmente estaba planeado que el hermano Yair y yo lo hiciéramos juntos, y yo estaba pensando como que el hermano Yair, que ya habrá oficiado muchas bodas, ojalá él lo pueda hacer, y yo estoy ahí de escudero, pero bueno, él no pudo venir y bueno, aquí estamos. Entonces, Juan 17, y vamos a leerlo desde el verso 20, y esta era la oración que el Señor Jesús hacía pocas horas antes de ser crucificado. Oraba por usted y por mí, por los que habríamos de creer en Él. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra, y lo voy a leer aquí en la Reina Valera, y dice Juan 17, 20. Y dice el Señor Jesús, él ora acá, mas no ruego solamente por estos, o sea, los que ya habían creído en el Señor Jesucristo en ese momento, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí hay un aspecto fundamental que es la palabra de Dios. Claro, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Ahí hay un primer elemento. Y el Señor está orando aquí por quienes habrían de creer en Él, por quienes habrían de ser salvos por la justicia de Dios, que ahora es por la fe en Jesucristo. No por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe. Entonces sigue orando el Señor Jesús y dice allí,
para que todos sean uno. Y la palabra allí griega es exactamente la misma palabra que acabamos de referenciar, es la palabra heis, uno. Así que cuando el Espíritu Santo iluminaba allí al hermano Pablo, cuando por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos eran una sola carne, esta misma palabra y esta misma unidad a la cual se refiere Pablo es esta unidad de la que se está hablando acá. Y el Señor Jesús en medio de la oración sigue explicando las implicaciones y de dónde proviene este testimonio de la unidad, porque nada más y nada menos que Dios mismo nos ha dado testimonio, nos está dando testimonio y nos dará testimonio de esa unidad que hay en medio de la Trinidad y que quieren que sea manifiesta en la iglesia, pero también en cada uno de los hogares, en cada matrimonio, porque cada matrimonio es columna en medio de la iglesia. Y como enseñaba el hermano Gerson, si no tenemos familias saludables en el Señor, pues obviamente que no vamos a tener iglesias locales con un fruto apropiado, no vamos a tener iglesias locales que puedan avanzar, sino que más bien en pro de avanzar, de pronto vamos a tener algunos obstáculos y algunas barreras, porque viene desde el interior hacia el exterior, desde lo interno hasta el testimonio público, que es la iglesia, y es el testimonio que damos a los no creyentes. Entonces mire lo que sigue orando el Señor Jesús: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Eso es lo que el Señor quería de la iglesia. Como tú, oh Padre, en mí, dice el Señor Jesús, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y no sé si recuerdan que allí en Juan 15 el Señor, cuando habla de que yo soy la vid y vosotros los pámpanos, mi Padre es el segador, el Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y es esto de lo que Él está hablando acá cuando está orando. Porque el resultado de que podamos permanecer en Él, Pedro pueda permanecer en Jesús, Alejandra pueda permanecer en Jesús, es lo que va a garantizar de que ellos puedan guardar ese testimonio de unidad que el Señor quiere que guarden, para que sean columna firme y sólida en medio de la iglesia, y su familia sea de testimonio, de bendición y también de fruto, y ojalá de fruto en abundancia. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí hay una razón bastante importante, que no sé si recuerdan que allí en Efesios 4 habla solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y esto es más importante de lo que pensamos, porque nosotros los cristianos, y yo pienso que el Señor también ha visto históricamente todo lo que ha pasado, vivimos en una tragedia en el medio de este tiempo, porque el cuerpo de Cristo está dividido. Los pentecostales, los bautistas, ¿cuántas denominaciones pueden haber en todo el mundo? ¿Y será que eso era lo que el Señor quería en medio de nosotros? ¿Será que el Señor quería que nosotros diéramos ese testimonio de desunión para que muchos no fueran salvos? Todo lo contrario. El propósito de la eclesía de Jesús, de la iglesia de Jesucristo, es poder dar ese testimonio de unidad para quienes han de creer en Cristo Jesús. Ese testimonio de amor en medio de nosotros, de cuidado, que parte primero desde el hogar. Ese soportados los unos a los otros. Pedro, soportada Alejandra, Alejandra, soportada Pedro, sopórtense los unos a los otros. Amaos los unos a los otros.
Perdonaos los unos a los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Son las instrucciones que el Señor le da o nos da a nosotros como creyentes en las iglesias locales. Pero son instrucciones muy precisas también en torno a lo que debe ser una vida práctica en medio del matrimonio, procurando guardar la unidad que ustedes dos están prometiendo acá delante de la iglesia y delante del Señor. Y dice entonces, para que el mundo crea que tú me enviaste, o sea que hay mucho más en juego. Los hijitos de Alejandra, que yo la molesto y a veces le digo, ¿cómo están los bebés? Ya están bien grandes los bebés. Están en juego ellos, por el testimonio que ellos vean en ustedes dos. Los nietos de Alejandra, la hermanita ya tiene nietos, imagínense. Ellos están en juego también allí. Ese testimonio que ustedes van a dar. La familia de Pedro, la familia de Alejandra, sus vecinos. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces esto primeramente lo habla el Señor Jesús en una panorámica general de la eclesía, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero si vamos desde el interior hacia el exterior, esa representación interior o esas columnas en medio de la iglesia son los matrimonios. Varón y varona, como dice la palabra. Y dice el Señor Jesús en el verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean ¿qué? Uno, y allí también es la palabra heis. Y el Señor Jesucristo es bien enfático en esta parte. Para que sean uno así como nosotros somos ¿qué? Uno. Allí también está la palabra heis. Yo en ellos y tú en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y dice por allí más adelante, para que deis mucho fruto. Entonces es ahí donde el fundamento de la familia, del matrimonio de ustedes debe ser Cristo Jesús. Porque cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil. Y si Pedro acaso tambalea, entonces ahí está Alejandra para orar y está el Señor Jesús en el medio. Entonces si Pedro está muy bravo, entonces Alejandra ora al Señor y le pide que calme a Pedro y viceversa. Y les hablo de cosas que he experimentado en lo personal, aunque no llevo muchos años de casado, llevo 7 años de casado, pero el matrimonio no es algo sencillo. Y alguna vez escuchaba a algún hermano enseñar y decía que el matrimonio no estaba diseñado para que fuéramos felices. Y yo estoy parcialmente de acuerdo con eso, parcialmente de acuerdo. En lo que he vivido en la experiencia personal, ¿no? Siendo aún un joven, con pocos años de haberme casado, ya con un fruto de 2 niñas y todo esto. Pero si bien hay momentos bastante difíciles, incómodos, en donde el hierro se afila con el hierro, el hombre se afila con el hombre, vale la pena guardar la unidad que el Señor ha querido que guardemos. Vale la pena, hay veces, bajar la cabeza y reconocer que uno se equivoca, que uno falla, ceder en algunos aspectos que no son fundamentales. Vale la pena por el gozo de estar juntos. Así como seguramente el Padre se goza en el Hijo se goza en el Padre y también con el Espíritu Santo. Así como ellos se gozan también, ellos quieren que en medio del matrimonio también haya disfrute, no solo en medio de la sexualidad, que es algo bonito a los ojos del Señor, sino en poder estar juntos, en poder envejecer juntos, el poder sacar adelante unos hijos, unos nietos. Hay cosas muy difíciles que causan hay veces frustración y tristeza, y por eso digo que estoy parcialmente de acuerdo con este hermano que decía esto. Pero hay momentos lindos.
Y definitivamente vale la pena luchar por eso. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Traduce acá la Reina Valera así, para que sean perfectos en unidad. Y aquí lo que estamos haciendo es como una extrapolación al interior de lo que el Señor quiere en la iglesia, pero extrapolándolo a un aspecto interior, que es la familia, que es el matrimonio. Eso es lo que estamos haciendo acá, para que algunos no malinterpreten. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y esa parte me llamaba bastante la atención porque está compuesta de 3 palabras griegas. La primera es la palabra teleio, que pudiese traducir, completar, lograr, perfeccionar, habiendo sido completado. O sea, es como un trabajo que se está haciendo. Claro, el Señor Jesús ya logró algo tremendo por la iglesia, la unidad del Espíritu. Y ha logrado algo tremendo para que ustedes dos puedan estar acá y presentarse delante de la iglesia, delante de Él. Ahora su misión es guardar eso. Esa sumisión si deciden aceptarla. Como dirían por allí, ¿cierto? Y la palabra teleio entonces es eso, completar, lograr, perfeccionar. Y luego está la palabra eis, hacia adentro, en donde la vida del Señor tiene que llenarlo todo, para que Él sea el todo en todos. Y si Él es el todo en Pedro y es el todo en Alejandra, van a estar bien, a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias, a pesar de los problemas económicos, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo. Si ustedes permanecen en el Señor y Él en ustedes, van a estar bien. Y la tercera palabra allí es la palabra heis, o sea, sería teleio, eis, heis, que si lo parafraseáramos así, sin la traducción es para que sean perfectos en unidad, sería algo así como para que se perfeccionen, no, para que sean completados hacia su interior como uno. Eso es lo que el Señor quiere con la iglesia. Y en el aspecto interior, en medio de los matrimonios, es lo que el Señor quiere que se forme, para que desde el interior, que es la familia, el matrimonio, haya un testimonio hacia afuera, hacia la iglesia local, y haya columnas fuertes en medio de las iglesias locales, para cuando vengan las divisiones que habla la palabra, estemos allí fuertes, fundamentados obviamente en la roca que es Jesucristo. Y luego dice acá, para que mire lo que dice el Señor, para que sean perfectos en unidad, o sea, para que lleguemos a entender esa unidad que hay en la Trinidad y nosotros en el matrimonio y en la iglesia podamos manifestar eso como testimonio público. ¿Y para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Y quisiera, mis hermanos, que fuéramos ahora a otro paralelo. Aquí hice como un paralelo textual en el griego de esa palabra heis, para que podamos entender en dónde más el Señor. Están muchas partes, demasiadas partes, pero quisiera que fuéramos a otra parte en donde el Señor es bien enfático y en donde habla de que ese testimonio de unidad, la Trinidad misma primero lo da, para que lo tome la iglesia, y en un aspecto interior, los matrimonios que son columna en medio de la iglesia. Entonces vamos, mis hermanos, allí a Primera de Juan. Capítulo 5, verso 7. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7.
Y aquí esto se correlaciona directamente con lo que estamos hablando, porque aquí lo que está hablando el Señor Jesús es de ese testimonio de unidad que debería dar la iglesia. Pero hay un testimonio de unidad interno que se manifiesta hacia afuera, que es el matrimonio. Entonces mire lo que habla aquí el hermano Juan, iluminado por el Espíritu Santo. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. 3. ¿Quiénes dan testimonio en el cielo? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y a pesar de que son 3 personas diferentes, a pesar de que Pedro es diferente, si lo extrapolamos acá al matrimonio, que tiene su carácter, tiene sus situaciones complejas y buenas, así como Alejandra también es una persona y tiene su propia personalidad. Y aquí me decía ahorita que respecto a sus votos, que ella de pronto era tímida, así como Pedro Alejandra es tímida y Pedro de pronto es un poquito más efusivo, y hay veces cuando Pedro lo llama a uno quisiera que fuera una llamada de 2 minutos, pero es de 5, de 10, porque es su personalidad y cada cual tiene su personalidad. A pesar de eso, perdón Pedro, a pesar de eso, mire lo que dice el Señor acá. Y estos 3 son ¿qué? 1, allí la palabra es heis. A pesar de que cada uno tiene podríamos llamarlo un ministerio, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, unas cualidades visibles. A pesar de eso, ellos 3 son 1. Y ahora eso es lo que el Señor quiere con ustedes. A pesar de que Pedro sea el agua o el aceite y viceversa, y Alejandra, digamos que Pedro es el agua y Alejandra es el aceite, a pesar de que sean agua y aceite, ahora van a ser agua, aceite, van a ser 1. Así no se caigan bien en algunos momentos. ¿Van a ser qué? No 2. Y van a ser 1 en cada aspecto. En lo financiero. Entonces el dinero ya no es el dinero de Pedro y el dinero de Alejandra. ¿Son 2 o son 1? Son 1. Es el dinero de la familia Cuadros González. Y en cosas como estas que parecieran sencillas es donde algunos hermanos han tropezado desafortunadamente por querer seguir teniendo una vida de solteros estando casados y queriendo sostener una independencia en lo financiero, en lo familiar, en algunos otros aspectos, y aquí es donde empieza a corcoviar el barco. Y el Señor está ahí, obviamente. Pero si desde el comienzo somos conscientes de eso, si ustedes son conscientes de eso, de que son 1 en todos los aspectos, van a estar bien. Y si ustedes procuran guardar esa unidad en Cristo Jesús, van a estar bien. Entonces dice acá la palabra, porque 3 son los que dan testimonio, y así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dan un testimonio por separado, que está relatado en las Escrituras, ellos son 1. Y el Padre no hace nada sin el Hijo, y el Hijo no hace nada sin el Padre, y seguramente sin el Espíritu Santo tampoco. Entonces ahora pasa lo mismo. Ahora Pedro ya no hace por su cuenta, y Pedro va y hace un negocio y vende una casa, y luego le viene y le dice a Alejandro, yo ya hice el negocio. No, son 1. En cosas tan sencillas como esas, hay veces fracasamos los creyentes porque en nuestro corazón hay un apego a lo individual. Y eso pasa desafortunadamente en medio de la iglesia también.
Y por eso enseñaba el hermano Gerson que hay divisiones en medio de nosotros, a causa de hermanos que tienen algunas expectativas de su servir en el Señor, que quieren ser reconocidos, o bueno, muchas situaciones que pasan y quieren mantener esa independencia y justificar esa independencia en el nombre del Señor. Y desafortunadamente la palabra habla de que algunos de estos hermanos son mutiladores del cuerpo, imagínense esto. Entonces que Pedro no sea un mutilador de su matrimonio y Alejandra no sea una mutiladora del matrimonio, por querer andar en independencia, por querer andar cada uno por su cuenta. Y esto es algo que pareciera bobo, pero es algo bastante fuerte, bastante poderoso. La palabra más apropiada sería importante, algo muy importante de guardar esa unidad, porque el Señor ahora quiere que ustedes sean uno. Así como quiere el Señor que seamos uno como iglesia, en lo local, en lo regional y en lo global también. Entonces, mis hermanos, quisiera que fuéramos ahora devolvamos otra vez a Efesios 5:32. Y han visto ustedes que he hecho varias extrapolaciones entre lo que el Señor quiere decirle a la iglesia con el matrimonio, y pudiésemos ver acá algunas pistas de que el Señor, o más bien, el Señor ve el matrimonio como una figura de lo que es este gran misterio entre Cristo y su iglesia, que es la amada, que el Señor quiere desposar. Y dice Efesios 5:32, ahí luego de que leíamos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, allá arrancábamos, y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. No es que ahorita va a salir Pedro con un brazo de Alejandra, no lo tomemos literal, no. Ya saben a qué me refiero. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu Santo. ¿Cuál misterio? Ahí hay un punto y coma. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Queriendo decir esto, que el matrimonio que ustedes, o la boda que estamos celebrando hoy, hace figura de esa boda que el Señor quiere tener con nosotros. Y en donde la palabra también nos muestra que hay un paralelismo en algunas instrucciones que el Señor le da a la iglesia para guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como habla Efesios 4:3. Muchos de esos aspectos soportados los unos a los otros, Pedro soporta a Alejandra, Alejandra soporta a Pedro, amados los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, perdonados los unos a los otros. Y podemos encontrar muchas referencias en Efesios, en Colosenses, en Filipenses, en torno a este llamado enfático a guardar la unidad del Espíritu que el Señor ya consiguió por nosotros en la cruz, por su iglesia. Pero aquí lo estamos extrapolando hacia el interior, hacia lo que es el testimonio interno del matrimonio. Porque hay muchas cosas en juego, como lo explicábamos, por el testimonio que ustedes han de dar para quienes han de creer en el Señor Jesús, por el testimonio de ustedes dos. Y es extraño cómo en el mundo pareciera que tienen más claro el concepto de unidad que nosotros como cuerpo de Cristo y como matrimonios. Porque hoy por hoy se habla de un liderazgo en el cual no hay un individualismo, sino que hay un equipo, y ese equipo, a pesar de que haya una cabeza, es uno. Y lo digo porque en lo profesional uno constantemente encuentra allí en LinkedIn, en muchas redes sociales, en donde se fomenta o se recomienda de que no debería haber un jefe ahí tirano, ahí autoritario, sino que debería haber es un equipo.
Y si extrapolamos esto ya a temas más técnicos, cuando hablamos, yo trabajo en la industria del software, entonces allí se habla de las metodologías ágiles, en donde se habla de un concepto ahí orgánico en el cual hay un equipo de trabajo y ese equipo trabaja como una sola unidad para lograr un objetivo. Y funciona. Y si uno ve mucha televisión y muchas cosas, la comunidad LGTBI, el mensaje que usted ve que ellos tienen es que sean ¿qué? Uno. Y Satanás sabe qué poderoso, qué importante es esto. Y les aseguro que las legiones de las tinieblas, las legiones son uno. Allí no hay división. Como hay división en medio de nuestros hogares, como hay división en medio de la iglesia. Y es triste ver cómo el mundo, la comunidad LGTBI, los activistas de los animales, representan más unidad que nosotros como creyentes en medio de la iglesia y nosotros como creyentes en medio del matrimonio. Y cómo las tinieblas están triunfando por guardar la unidad. ¿No vencerán? Sabemos que no vencerán. Pero cuán importante es la unidad, primeramente en el hogar, en el matrimonio, y cuán importante es la unidad en medio de la iglesia. Y cuán importante va a ser esa unidad cuando ya los tiempos vayan ya acabándose y cuando empiecen a perseguir a la iglesia, porque lo que es ya fue. Creo que algún hermano por ahí lo leyó en medio de la reunión de oración, lo que es ya fue. Y así como la iglesia primitiva fue perseguida y ellos eran uno ocultándose en casas para que no los mataran, porque en esa época, por ser seguidor de Cristo, a nuestros hermanos los prendían y no solo los llevaban a la cárcel, sino que los crucificaban y los quemaban vivos en la calle. Entonces, si nosotros no somos uno en medio de esa persecución que quizás va a venir, porque lo que es ya fue. Como me decía un cliente hace muchos años, apague y vámonos. Si no estamos dispuestos a guardar la unidad en medio del matrimonio, para hacer columnas en medio de la iglesia, de dar un testimonio, de dar un fruto y que la iglesia avance, apague y vámonos. Porque hay mucho más en juego de que ustedes puedan disfrutar su sexualidad y todo eso, y que puedan pasear juntos y que puedan dormir juntos y que Pedro pueda darle calor en la noche a Alejandra y Alejandra calor a Pedro. Hay mucho más en juego. Estamos en medio de una guerra en donde pareciéramos soldados desorientados que solo queremos satisfacer nuestros deseos propios en independencia. En medio del matrimonio, en medio de la iglesia, en medio donde tener la razón respecto a un aspecto doctrinal o respecto a algo que yo pienso es más importante que soportar a mi hermano y guardar la unidad. En donde en medio del matrimonio es más importante una tradición machista, una tradición que somete a la mujer, que amar a mi esposa, que soportar a mi esposa. Hay mucho en juego y el llamado es a que luchemos, que ustedes luchen de aquí en adelante por guardar esa unidad, para que donde estén plantados, en Barbosa, en Villavicencio, donde sea que ustedes vayan a ir, ustedes sean allí una columna fuerte en medio de la iglesia. Porque hay más en juego de que ustedes dos puedan tener una sociedad conyugal. Ustedes ya se casaron por lo civil y seguramente podrán tener. Hay mucho más en juego de que ustedes puedan tener una sociedad conyugal exitosa en la cual ustedes sean exitosos en los negocios o en lo que sea que hayan de emprender. Hay mucho más en juego que eso. Está en juego sus hijos, sus nietos, sus vecinos, la gente que hoy van a conocer y que van a ver el testimonio de unidad en medio de unidad o de desunión en medio de ustedes. Y eso también podemos extrapolarlo hacia el resto de nosotros, hacia la iglesia, en donde desafortunadamente por el momento vamos perdiendo el partido.
como iglesia, a nivel mundial. Es una tragedia lo que vive hoy el cristianismo. Y muchos criticamos y nos quejamos de las denominaciones y tal. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando alguien nos ofende? ¿Cuál es nuestra actitud cuando hay algún hermano que es carnal y no nos agradan los hermanos carnales, pero son nuestros hermanos y no estamos dispuestos a soportarlos? Sino que sacamos la palabra y los traspasamos hasta que queden bien destruidos y se alejen del Señor para siempre. Y a veces nos creemos mejor que los hermanos de las denominaciones, pero no estamos muy lejos con nuestra actitud y con nuestra forma de ser. Y volvamos otra vez hacia adentro para no meterme con el auditorio. Hay mucho en juego. Entonces aquí no solo estamos haciendo algo bonito, una celebración, sino que ustedes, cuando se entreguen los anillos, así como el Señor Jesús pagó un precio por nosotros y las arras son el Espíritu Santo, las arras, la herencia nuestra incorruptible en los cielos, o sea, el Señor como que nos dio ahí, como que pagó la cuota inicial, como que venga, yo les deposito la cuota inicial para lo que ustedes van a reclamar allá en el reino. Porque algunos serán vencedores y algunos otros desafortunadamente no. Entonces, así como el Señor colocó esas arras, que es el Espíritu Santo en usted y en mí, ahora cuando ustedes coloquen, y esto pues no está en la palabra, pero el Señor me lo trae aquí ahorita para que les diga esto, cuando ustedes se coloquen los anillos, ustedes se están colocando esas arras prometiéndose guardar la unidad. Y esto es algo muy importante, que si ustedes lo hacen apropiadamente van a tener un impacto tremendo en contra de las tinieblas que hay en sus familias, que hay en la iglesia, en la misma iglesia, y tinieblas también hay veces. Pero cuando somos capaces de guardar la unidad en nuestros hogares, siendo el centro Jesucristo, cuando extrapolamos esto a las iglesias locales y a pesar de todo somos capaces de guardar la unidad del Espíritu, somos valientes. Porque esto es un trabajo de valentía, esto es un trabajo de negarse a sí mismo, de tener esa actitud que hubo en Cristo Jesús, que se negó, que se humilló hasta lo sumo y se negó a sí mismo, siendo Él Dios. Y si Jesús estuvo dispuesto a lavarle los pies a los discípulos y a arrodillarse siendo el Dios y se quitó su manto de gloria, ¿cómo no vamos a hacer esto nosotros por nuestras esposas o por nuestros esposos, por nuestros hermanos en las iglesias locales? Y podemos saber mucha Biblia, no la podemos saber de memoria, pero si nuestro testimonio no refleja a Cristo, simplemente ha sido en conocimiento que ha generado envanecimiento en algunos de nosotros. Y vamos allá a Juan 15. El Señor me lo trae aquí en este momento. Ya vamos terminando, yo sé que estoy un poquitico largo y trascendental, perdón. Y dice el Señor Jesús, Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, o sea, el que cuando va a llegar el reino, cuando usted y yo comparezcamos ante el tribunal de Cristo, entonces Él va a venir y va a mirar cada uno de nosotros qué fruto dio en la vida. Ya eso es lo que se refiere acá y no vamos a entrar allá a esos detalles del reino, del evangelio del reino. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y esto va a pasar en el reino y es desafortunado, pero el Señor es justo. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto y este es el caminar cristiano en el cual hay veces pasamos por obstáculos, situaciones en medio del matrimonio y no es fácil. Y como decía aquel hermano, de pronto el matrimonio en algunos aspectos no está diseñado para que seamos felices, pero en otros sí. Pero en los que a veces somos infelices, el Señor a veces tiene que limpiar el mal genio de Alejandra, no sé si tenga mal genio. Yo siempre he pensado que no es mansita, pero el Señor es el que sabe. Así también como que tendrá que podar el carácter de Pedro también en algunas partes y eso no va a ser divertido, ¿no?
Pero mientras nos dejemos limpiar por el Señor y tengamos una actitud correcta, vamos a estar bien. Para que lleve más fruto, porque el Señor a veces permite que pasemos por turbulencias de salud, económicas y todo eso, para probar nuestra fe y para limpiarnos, para que demos más fruto. Porque lo importante no es que seamos exitosos en lo profesional y en lo del mundo, sino que podamos permanecer en el Señor. Sea cualquiera la circunstancia en la que podamos terminar. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí está hablando de la salvación del Espíritu y no vamos a entrar en detalle allí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, en independencia por sí mismo, no sé si lo observa, Pedro no va a poder llevar fruto por sí mismo en esta unión, que no es solo una sociedad conyugal, sino que es una unión delante del Señor. Pedro no va a poder dar fruto en medio de su posible ministerio, en medio de lo que el Señor quiera que el Pedro sirva, si él anda por su cuenta, suelto del Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, en independencia, alejados del Señor, creyendo que sabemos mucho. Si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hay que permanecer en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Ahora ustedes como uno, si ustedes deciden permanecer en él como uno, como matrimonio, orando juntos, estudiando la palabra juntos, orando por sus hijos, por los nietos, que ahora ya no son los nietos de Alejandra, sino que son los nietos de Pedro también. No son los hijos de Alejandra, y es que esos son sus hijos y usted verá qué hace con sus hijos. No, son los hijos ahora de Pedro. Sean lo que sea. Así como el Señor nos adoptó, ahora Pedro está adoptando a esos muchachos. Los bebés, yo les llamo los bebés. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, y eso es lo que el Señor quiere en medio del matrimonio de ustedes. Porque separados de mí nada podéis hacer, separados del Señor van a fracasar. Pero si permanecen en él, van a triunfar y van a dar fruto, y fruto en abundancia. Y bueno, mis hermanos, ya aquí finalmente, para hacer como esta extrapolación que hemos estado haciendo entre algunas instrucciones prácticas que el Señor da a través de Pablo en especial a las iglesias para guardar la unidad, y que luego hemos hecho una extrapolación hacia lo interior, hacia el matrimonio. Hay un aspecto súper importante, y con esto quisiera cerrar. Quisiera que fuéramos otra vez allí a Efesios 5 y hemos pasado allí por pedacitos como si fuera un rompecabezas. En Efesios 5, 22. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esto es para Alejandra, pero espere que Pedro también tiene lo suyo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No dejando de lado que Alejandra es la ayuda idónea de Pedro, y que finalmente el que toma las decisiones es Pedro, pero Alejandra también puede dar consejo. Alejandra puede levantar la mano, Pedrito, no hagamos ese negocio, orar al Señor. Pero a pesar de las advertencias de Alejandra, de los hermanos o de las personas del mundo que el Señor mande para advertirle a Pedro, a pesar de todo, y si finalmente Pedro toma la decisión, la hermana va a tener que sujetarse. Van a pagar las consecuencias juntos, claro que sí. Pero eso no anula a nuestra hermana. Entonces que el Señor también puede darle sabiduría a Pedro para poder escuchar a tiempo lo que su ayuda idónea pueda en el Señor ayudarle en medio de su vivir como familia y en medio también de su servir en el Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, Pedro, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y Cristo amó tanto a la iglesia que murió por nosotros. Y es una exigencia bastante alta. Y es una exigencia especialmente alta cuando la esposa de uno estaba histérica, como decimos aquí en Colombia, estaba berraca. Amar a la esposa cuando está enojada es muy difícil. Pero hay que amarla, no hay alternativa. No hay alternativa. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y quisiera que fuéramos allá a Colosenses para encontrar un paralelismo. Colosenses 3:12. Vamos terminando ya para los hermanitos que dicen, tengo hambre y este sigue hablando mucho y yo quiero comer. Ya vamos. Y estas son instrucciones prácticas para los hermanos, para guardar la unidad del Espíritu en las iglesias locales, en las regiones, en los países, en los continentes, etc. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Pedro, Alejandra, vístanse todos los días de esto. Y hermanos, vistámonos todos de esto. Porque esto es una instrucción. O sea, el Señor no va a bajar del cielo y le va a decir a Pedro, Pedro, vestite hoy de misericordia, hombre. Pronto lo va a exhortar a través de personas, pero eso es una responsabilidad que tenemos nosotros. Así amanezcamos de mal genio. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Mansos y humildes como ¿quién? Como el Señor Jesucristo. De paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Hermano, le toca perdonarla a pesar de todo y viceversa. Así como Cristo te perdonó y así como Cristo te perdonó también. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, porque el Señor aquí no recuerda, ay, no la vas a perdonar, pero acuérdate que yo te perdoné. Y no fue poquito, fue harto. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Y esto no solo lo aplica a Pedro, sino también a Alejandro. ¿Qué es qué? El vínculo perfecto. Y extrapolándolo hacia afuera, hacia el exterior, hacia lo que es la iglesia también. Mis hermanos, el amor es el vínculo perfecto. El Señor es misericordia y verdad. Las dos cosas. Amor y justicia, pero primero amor y luego justicia. Porque cuando estaba allí la adúltera, el Señor pudo haber aplicado primero la justicia, haberle pegado una pedrada y haberla matado. Porque Él sí era justo, pero Él no lo hizo. ¿Él qué hizo? Aplicó amor y luego aplicó justicia y le dice, ve y no peques más. Entonces el amor es el vínculo perfecto, sin dejar de lado la verdad. Porque cuando nos inclinamos hacia un lado, fracasamos. Debe haber un equilibrio y el equilibrio es Cristo Jesús, que es lleno de misericordia y de verdad. Permaneced en mí y yo en vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Aquí lo tira hacia la iglesia, pero así como fuisteis llamados, extrapolándolo hacia el interior, como un solo matrimonio. Y con esto cierro. Y les exhorto, en inglés se diría como I encourage you, como fomento en ti
a que luchen por guardar esa unidad, siendo el centro Cristo Jesús, porque el cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil. Porque el vínculo perfecto es el amor y el amor es Él. Primera de Corintios 13. El amor es sufrido. ¿Y cuánto tendrá que sufrir Pedro por amar a Alejandra? No sabemos si será mucho o poquito, pero tendrá que hacerlo, y viceversa también. Alejandra también tendrá que sufrir bastante por amar a Pedro, claro. El Señor sabe cuánto. El amor es sufrido, pero es benigno, es bonito. Y este es el amor ágape, el amor del Señor, que está ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si ustedes permanecen en Él y Él en ustedes, van a estar bien. Ese amor es el que los va a ayudar a salir de todas las situaciones difíciles, porque el vínculo perfecto es el amor, sin dejar de lado la verdad. No me malinterprete. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Entonces, Alejandra no va a tener envidia de Pedro porque es exitoso profesionalmente o porque tiene ciertas cualidades que ella no tiene, no, porque son uno y el Señor los ve como uno. Y lo que el Señor le pueda conceder a Pedro en cierto aspecto es un logro o es algo que el Señor les está dando a ambos como familia. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, es decir, no busca la independencia, como desafortunadamente pasa en los matrimonios cristianos contemporáneos, y qué tragedia que los hermanos se divorcien. Qué mutilación tan tremenda del cuerpo, porque unos toman partido por el hombre y otros toman partidos por la mujer y se vuelven dos bandos. Y es que este hizo tal cosa y es que ella hizo tal cosa. ¿Y dónde está el compromiso que hicieron delante del Señor por guardar la unidad? Fallaron. Pero como lo más fácil es salir corriendo y apague y vámonos, muchos hermanos desafortunadamente han terminado con sus matrimonios, afrentando al Señor mismo, afrentando la promesa que hicieron delante del Señor. Y el Señor seguramente los va a llamar a cuentas por esto. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuán duro es esto? ¿Y cuántas veces vemos al Señor airado en el Antiguo Testamento, con deseos de destruir al pueblo de Israel? Pero Moisés apela a su misericordia y el Señor se calma. Pues cuando estemos muy enojados, pedir al Señor que nos ayude y no hablar de más. Fallamos mucho en eso, diciendo cosas que no debiéramos decir y que atraviesan el corazón de nuestras esposas o de nuestros esposos. No guarda rencor. Es sufrido porque todo lo perdona. Y entonces no se guarda rencor, y así es el Señor con usted y conmigo. Ese es el amor ágape del Señor, lo que se está describiendo acá. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Aquí está la verdad, vea. A los que son fans de la verdad, aquí está la verdad. Tenemos que ser fans de la misericordia y de la verdad, del amor y de la justicia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El alfa y el omega, el Señor Jesucristo, Él nunca deja de ser. Y si están ustedes, van a estar bien. Permaneced en mí y yo en vosotros. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor jamás acabará. Y esa es la promesa que tenemos, así como Pedro entró buscando a su esposa. Es así como esperamos al Señor Jesucristo viniendo por nosotros, a desposarnos. Entonces, mis hermanos, los estimulo, los fomento
a que sean valientes y guarden la unidad de la cual hoy están haciendo promesa delante del Señor con arras. Para que Dios quiera, en algunos años ustedes puedan ser de gran fruto para la obra del Señor primeramente. Porque hoy cantábamos por Él, por Él y por Él, son todas las cosas. Y si tenemos eso claro, vamos a estar bien también. Y si el matrimonio de ustedes es para servir al Señor, primeramente van a estar bien. El Señor los va a guiar y los va a capacitar en cada cosa. Entonces yo los estimulo, los fomento a que sean valientes. Y al resto, a quienes están casados, a quienes ya quieren tirar la toalla, también. Los estimulamos a eso, a ser valientes. A los que ya no se quieren reunir más en sus iglesias locales también, los exhortamos con cariño a que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en el vínculo del amor. Porque estamos en guerra, mis hermanos, y el enemigo sí está unido, pero nosotros estamos ahí como que ni calientes ni fríos. Y que el Señor nos ayude a todos. Entonces, listo, aquí termino yo. Entonces, espérame, pongo el tapabocas. Para dar ejemplo. Entonces, delante del Señor primeramente y delante de la iglesia estamos hoy acá. Después de haber leído todas estas cosas en la palabra, ¿están todavía seguros? ¿Están firmes? Pedro se ríe nerviosamente. Es molestante. Entonces vamos a dar paso para que cada uno pueda hacer unos votos si no tienen nada preparado. Y pues esto no está en la palabra, pero es algo para poder dar un testimonio delante del Señor, delante de la iglesia, de lo que ustedes se prometen. Entonces, ¿quién quiere empezar? Y si tienen el anillo a la mano también, entonces dan los votos. El pajecito, ahí está. Ah, la pajecita es la mamá. Ah, ve, ahí está. Bueno. Yo les tenía pajecita de repuesto si necesitaban, ve. Les pasa los anillos, Isa. Ven por los anillos y se los pasas. Mira. No, no se perdió. Bueno, entonces primero Pedro o primero Alejandra. ¿Quién? Pónganse de pie, por favor. Ellos nomás, ellos nomás. Entonces, hermanito, como usted es la cabeza. Adelante. Bueno. No, yo no me caracterizo por ser tímido. Bueno, no quiero que estén aburridos, ¿no? ¿No? Bueno. Yo quería primero dedicarle a Alejandra un poema, pero en versículos de la palabra de Dios. Entonces, como experiencia propia, alguna vez el Señor, déjala, sí, es que la tengo esa en el celular. Alguna vez tuve una teofanía con el Señor y lo que Él me reveló, como Él se me reveló, fue: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Eso está en Cantares 2:1. Y yo quiero decirle a mi esposa: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella, tus ojos son como palomas. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha.
Prendiste mi corazón, hermana. Esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel. Es que ella dice que no soy romántico, pero el Señor es romántico. Entonces, el Señor es el que es romántico. Tocó ayudarse en el Señor. Dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Más una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que le dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Entonces yo quiero decirte, Alejandra González, que pues primero que todo, el que me trajo o el que te trajo a mi vida fue el Señor Jesucristo. Anhelé mucho este momento y el Señor me tuvo 20 años, más o menos, en un desierto, pero he encontrado en ti la bendición que esperaba, he encontrado en ti la bendición que anhela todo hermano en Cristo. Y el voto que puedo hacer es amarte como Cristo ama a su iglesia, que se entregó por ella, y es prácticamente de dar mi vida y dejar todo, porque en ti veo la obra que el Señor ha preparado de antemano desde la eternidad para yo andar en ella. No somos perfectos y yo menos, pero el Señor, yo confío en el Señor. Nos tocó un baile duro, una cuestión dura. Lo que pasa es que uno de pronto, como le decía a un hermano esta mañana, de pronto uno ve a Alejandra como un patico, así calmadita, pero las paticas la van haciendo así por debajo del agua. Y pero mis hermanos, los valientes en Cristo, sabemos que el Señor no nos llama a un resort, no nos llama a un hotel de 5 estrellas. El Señor nos llama desde el desierto, y en Apocalipsis los dice, el Señor nos lleva al desierto. Y desde el desierto en donde estemos, yo solo le pido a mi Señor Jesucristo que todos los días me dé amor por ti y que te lo pueda expresar. A veces sí, mi carácter es muy fuerte y lo acepto, pero en estos meses que yo he casado he aprendido que hay que tragar muchas cosas. Hay que tragar mucho, pero vale la pena cada momento. Entonces, ese es mi voto, amarte con todo mi corazón, como amo primeramente al Señor Jesucristo, porque tú sabes que para mí el amor más grande de mi vida es mi Señor Jesucristo. Y ya pues obviamente mi mamá yo la amo, pero ya como dice la palabra de Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces ya mi corazón tiene que ser contigo.
y le doy gracias a Dios que tengo una mamá que es consciente de eso y que mi mamá pues ya desde hace rato me dio la patada y ya, ¿dónde está mi mamá? Por allá, ¿dónde está mi mamá? Que no la haya... ya hace rato, entonces no tienes que temer de que esté bajo el agua ella, como tú ya lo sabes. Perdone mi sinceridad, hermanos, yo soy así, hermano. Así me ha dejado el Señor y bueno, entonces quiero decirte que te amo mucho, Alejandra González, como todos los días trato de decirte. Ese es mi voto contigo. Primero me lo pone, pero me quitas este porque... No, ese sí, encima. Bueno, entonces coloco este anillo, como dijo el hermano, en símbolo de la comunión que debemos tener en Cristo. No solo de la unión, sino de la comunión que debemos tener en Cristo, porque como hemos sido enseñados hoy, gracias al Señor por su palabra, estamos en comunión y debemos defenderla con nuestra vida a ultranza. Yo ya iba a hablar por acá. Bueno, yo sí soy más breve. Pero no, amor, pues ya tú sabes que eres una oración respondida. Desde hace mucho tiempo yo le venía pidiendo al Señor un esposo temeroso realmente de Él, que pudiera amarme así como Él ama a la iglesia y que me pudiera tratar como vaso frágil y bueno, respetarme, apoyarme, amarme y todas las cosas que manda el Señor. Entonces le doy gracias al Dios del cielo por haberte enviado a mi vida también, y te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, y también me ciño a la palabra y estar sujeta a mi esposo, así me cueste, pero es la tarea de todos los días. Es la tarea y no es fácil porque el matrimonio realmente es para valientes. Sí, eso es así. Entonces, no, que Dios bendiga esta unión y todo lo que emprendamos sea para el Señor y para honrarlo a Él y para dar testimonio de lo que debe ser realmente el matrimonio, de lo que es la representación de la iglesia y de Cristo. Entonces, te amo también mucho, amor. Bueno, mis hermanos, ya han dado sus votos delante de la iglesia, delante del Señor mismo, delante de las tinieblas que se van a empecinar en destruir su hogar, pero ustedes van a ser valientes en Cristo Jesús. Espero que venzan y que nos encontremos al otro lado como vencedores. Espero eso. Entonces, mis hermanos, los declaro marido y mujer, un solo cuerpo ahora, en Cristo Jesús, como el tercer doblez. Puede besar a la novia, mi hermana. Ya le he dado como 2 picos, pero déle el definitivo.
les toquen ahí la atención.